¿Qué tal? Aquí estamos dispuestos a continuar con nuestra clase o sesión de la lectura guiada de la Biblia. Corresponde hoy al capítulo 10 del Evangelio de San Mateo. Ustedes me dicen si seguimos, Si van a querer unas vacacioncitas, también con mucho gusto las tenemos. Pero mientras podamos, el esfuerzo lo hacemos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Hijo Santo, Espíritu Santificador, unidad trina y santa, te invocamos y te agradecemos por todo lo que recibimos y gracias, aún por lo poco que te damos. Amén. Capítulo 10 de San Mateo. Y llamando a sus 12 discípulos les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Santiago de Zebedeo y su hermano Juan. Y Bartolomé. Tomás y Mateo, recaudador de impuestos. Santiago de Alfeo y Tadeo. Simón el cananeo y Judas el Iscariote, el que incluso le traicionó. A estos 12 los envió Jesús con las siguientes instrucciones. No se dirijan a países de paganos, no entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien a las ovejas descarriadas de la casa de Israel, y de camino proclamen que el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los leprosos, expulsen a los demonios. Gratuitamente han recibido, gratuitamente deben dar. No lleven en el cinturón oro, ni plata, ni cobre, ni provisiones para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bastón. El trabajador tiene derecho a su sustento. Cuando entren en una ciudad o pueblo, pregunte por alguna persona respetable y quédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar en la casa, salúdenla invocando la paz. Si la casa lo merece, esa paz retornará a ustedes. Si alguien no lo recibe ni escucha el mensaje de ustedes, al salir de aquella casa o ciudad, sacúdanse el polvo de los pies. Les aseguro que el día del juicio Sodoma y Gomorra serán tratadas con menos rigor que aquella ciudad. Miren, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Cuidado con la gente, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas. Los harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa para dar testimonio ante ellos y los paganos. Cuando los entreguen, no se preocupen por lo que van a decir, pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Un hermano entregará la muerte a su hermano, un padre a su hijo. Se rebelarán hijos contra padres y los matarán. Serán odiados por todos a causa de mi nombre. Quien resista hasta el final se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, escapen a otra. Les aseguro que no habrán recorrido todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. No está el discípulo por encima del maestro, ni el sirviente por encima de su señor. Al discípulo le basta ser como su maestro y al sirviente como su señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Beelzebú, cuánto más a los miembros de su casa. Por tanto, no les tengan miedo. No hay nada encubierto que no se descubra, ni escondido que no se divulgue. Lo que les digo de noche, díganlo en pleno día. Lo que escuchen al oído, grítenlo desde los techos. No teman a los que matan al cuerpo y no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede arrojar cuerpo y alma en el infierno. ¿No se venden 2 gorriones por pocas monedas? Sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin permiso del Padre de ustedes. En cuanto a ustedes, hasta los pelos de su cabeza están contados. Por tanto, no les tengan miedo, que ustedes valen más que muchos gorriones. Al que me reconozca ante la gente, yo le reconoceré ante mi Padre del cielo. Pero el que me niegue ante la gente, yo también lo negaré ante mi Padre del cielo. No piensen que he venido a traer paz a la tierra, no vine a traer paz sino espada. Vine a enemistar a un hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y así el hombre tendrá por enemigos a los de su propia casa.
Quien ame a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Quien ame a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Quien no tome su cruz para seguirme no es digno de mí. Quien se aferre a la vida la perderá. Quien la pierda por mí la conservará. El que lo recibe a ustedes a mí me recibe. Quien me recibe a mí recibe al que me envió. Que reciba a un profeta por su condición de profeta tendrá paga de profeta. Quien reciba a un justo por su condición de justo tendrá paga de justo. Quien dé a beber un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por su condición de discípulo, les aseguro que no quedará sin recompensa. Palabra de Dios. Bueno, vamos a las notas de pie de página. Capítulo 10. Los 12. Los elegidos son 12, número que indicaba la totalidad de las tribus de Israel. Capítulo 19, versículo 28. Y que ahora representa la universalidad del nuevo pueblo de Dios. Se anticipa el título de apóstoles, o sea, enviados. Los encabeza Pedro con un nuevo nombre de ministerio, son de extracción y mentalidad diversos. Nombres hebreos y griegos. Pescadores, un recaudador de impuestos, uno perteneciente al partido político religioso de los celotes, y en medio Jesús como centro de unidad. La tradición ha identificado a Natanael, Juan 1:45 con Bartolomé y a Leví, Marcos 2:14, Lucas 5:27 con Mateo 9:9. Se anticipa asimismo el destino de Judas. A este primer equipo misionero dirigirá Jesús su segundo discurso en el de la misión. Capítulo 10, versículos 5 al 15. La misión de los 12. Se abre el discurso con una renovación que puede... Bueno, aquí tenemos nuestro segundo discurso, que puede causar perplejidad a los lectores de hoy y que ha dado lugar a diversas interpretaciones. No se dirijan a países de paganos, versículo 5, en aparente contradicción con el gran mandato de la misión universal, capítulo 28, 19. Hagan discípulos entre todos los pueblos. La comunidad cristiana a la que dirige Mateo su evangelio seguramente no veía tal contradicción, pues estaba viviendo ya como las otras iglesias locales dispersas por el Imperio Romano. La realidad de una buena noticia abierta por igual a judíos y paganos. Quizás haya que buscar la solución en el sentido de las palabras ovejas descarriadas de la casa de Israel, versículo 6, que pueden referirse o bien a todo el pueblo de Israel o en particular a los pobres y marginados del pueblo, gente humilde y oprimida. Estos eran designados en la tradición bíblica con un término específico, el pueblo de la tierra, cargado de contenido sociológico y religioso. Por ser pobres y abandonados eran los preferidos de Dios. En este caso Jesús estaría indicando a sus discípulos enviados a proclamar el Evangelio una clara opción por los pobres de Israel, símbolo de todos los pobres del mundo. Versículo 7 indica que el mensaje que deben anunciar los enviados es el de Jesús, el reinado de Dios que irrumpe en la historia con el poder y la liberación de todo mal que afecta a la persona y a la familia humana. Y al igual que Jesús, los portadores del mensaje deben adoptar su mismo estilo de vida itinerante y pobre. No dos túnicas ni oro ni plata por el camino, simplemente vivir al día con el solo salario por el sustento. Pero una iglesia misionera pobre y comprometida con los pobres está necesariamente abocada, incluso dentro de la propia comunidad creyente, a crear problemas, a encontrar oposición, a ser signo de contradicción y a ser perseguida si es portadora de paz y de la justicia de la buena noticia. Porque la paz que Mateo identifica aquí con el reinado de Dios lleva consigo la exigencia de la reconciliación entre Dios y la humanidad y de los hombres y entre sí, mujeres entre sí. Y esto no puede darse sin la justicia y sin la eliminación de todas las maneras que discriminan, explotan y oprimen. Capítulo 10, versículos 16 al 33. Advertencia de persecuciones. Exhortación al valor. Opción por Jesús. Por boca de Jesús, Mateo alude a los sufrimientos y las contradicciones por las que están pasando sus comunidades, signo que ocurrirá a todo cristiano comprometido con el Evangelio. Mateo no dramatiza retóricamente. La comparecencia ante tribunales, los azotes, los desgarros familiares,
después de la expulsión de la comunidad cristiana de la sociedad judía en el año 70. Todo esto fue moneda corriente en aquellos tiempos fundacionales de la Iglesia. Véase los Hechos de los Apóstoles y seguirá siendo ahí donde la buena nueva de Jesús se anuncia con valentía y sin otra alianza, sin compromiso que las causas históricas de los pobres. Le hace la historia reciente de América Latina, cuando una parte de la Iglesia hizo una clara opción por los pobres, por la gente de la tierra. Pero si esto es un discurso premonitorio de sufrimiento y contradicciones, o es también de aliento y esperanza, por 3 veces se repite que no tengan miedo. Capítulo 26, versículo 28 y 31. La causa de la buena noticia no es una causa perdida. Aunque a veces lo parezca, no es un proyecto humano, sino de Dios, quien dará fortaleza y confianza a los que se comprometen con ella. Él los cuida y de Él dependen el mundo y la historia. Jesús anticipó con su vida esta pasión por Dios y por su pueblo. Capítulo 10, versículo 34 al 39. Radicalidad de seguimiento. Según el Antiguo Testamento, la razón por la que Dios escogió un pueblo de Israel era precisamente para lograr que alguien animara la historia en beneficio de todos los pueblos, con la justicia como norma de vida, y así aniquilar la raíz del mal que está dentro del ser humano y de la estructura de la sociedad. Ambos, individuo y sociedad, deben convertirse. ¿En qué medida fue Israel fiel a esta vocación? Es lo que el Pentateuco y los profetas tratan de contarnos. Los partidos políticos religiosos en que se dividía el pueblo, saduceos, fariseos, herodianos y celotes. Las clases sociales religiosas, sacerdotes, levitas, escribas y doctores. Y las estructuras de poder, Sanedrín, sumo sacerdocio, la guardia y los tesoros del templo, los maestros de la ley. Todos ellos se veían directamente afectados y cuestionados por los planteamientos de Jesús. Todos los grupos de poder de tiempo de Jesús buscaban de una u otra forma dominar la imagen del Mesías, que el pueblo esperaba. Estaban también construida a partir del poder. Debía ser un descendiente de la dinastía de David, un rey que le devolviera a Israel el dominio sobre las naciones extranjeras. No es que Jesús provoque o declare la guerra, sino que su mensaje sigue una contradicción. Buena noticia para los pobres y mala noticia para los poderosos y explotadores de todos los tiempos, que tienen como centro de su vida el dominio. Son ellos los que empuñan la espada y provocan la muerte de tantos seres humanos. Véase Éxodo 5:21. La propuesta de Jesús apuntaba a destruir las raíces de ese poder. La práctica de Jesús fue una forma novedosa y alternativa de destruir el mal, proponiéndose destruir en el interior de las personas e instituciones el deseo de dominio que lo engendra. Por el contrario, Jesús se define desde la entrega total. Entregó en la cruz su misma vida por la causa de los deshumanizados. Pero paradójicamente su cruz y su muerte son fuente de vida. Quien la pierda por mí la conservará. Versículo 39. La fidelidad de Jesús ha de superar cualquier otra, incluso la familiar, porque lejos de discriminar dará su verdadero sentido a todas las demás fidelidades. Capítulo 10, versículo 40 al capítulo 11, versículo 1. Recompensas. Las palabras con que se cierra el sermón de la misión hablan de la recompensa que recibirán todos aquellos que acojan a sus enviados, en clara alusión a lo que debería significar la hospitalidad para aquellos misioneros y misioneras itinerantes acostumbrados a partir sin previo aviso, debido a la hostilidad o al simple rechazo del mensaje. Quizá directamente nos está informando de que en sus comunidades la misión no era solo privilegio y deber de los apóstoles, de los justos y de los pequeños. Cualquiera que sea el significado que tienen estos dos últimos títulos para Mateo, lo que sí parece claro es que la misión era tarea de toda la comunidad cristiana, con carismas diferentes, pero con una sola misión. Bien, ya vamos al segundo discurso. Y mañana iniciaremos la parte narrativa. Es un discurso, parte narrativa.
Segundo discurso, parte narrativa. Que Dios los bendiga.